Arratsaldeon. Muchas gracias a Cristina y a Gorka por su presentación y por supuesto orgullosísimo de cómo pues quien fue un brillante alumno se ha convertido no solo en un brillante investigador, sino también en un brillante profesor y bueno, no nos importará jubilarnos en un futuro, tal vez no tan lejano, porque sabemos que dejamos la casa en buenas manos. Por supuesto, también agradecerles a ustedes su presencia aquí en un día de dura competencia cultural con otros compañeros igualmente bien formados y sobre todo con esta extensión del verano que, que sin duda alguna sí que es una competencia tremendamente dura. Bien, el título de mi charla, Emociones, Política y Poder en la Vitoria del siglo XV, responde a... Sí, responde a un planteamiento derivado del crecimiento de la producción sobre los estudios sobre el rol de las emociones en la Edad Media. Vamos poco a poco haciendo crecer nuestra esfera de conocimiento, como decía un antiguo compañero de la facultad ya jubilado. Bueno, nuestro saber en buena medida es acumulativo, así que no podemos pararnos, necesitamos seguir pensando sobre nuevos temas, buscar nuevas realidades, reexaminar antiguos temas desde nuevas perspectivas. No podemos detenernos en producir un conocimiento histórico que tiene que ser útil para la sociedad en la que vivimos. Y el estudio de las emociones, y sobre todo de las emociones en la política, pues está realmente de actualidad. Creo que hemos vivido unos últimos años, aunque sea simplemente de la pandemia hacia aquí, donde hemos podido ver desencadenarse procesos no solo guiados por la racionalidad o la antirracionalidad, también por la emoción. Y tenemos que ser conscientes desde hace mucho tiempo, prácticamente desde que tenemos política, que la política no solo hace un llamamiento a la razón, hace también llamamientos a la emoción que pueden ser mucho más fácilmente manipulables tal vez que la razón. Como todos sabemos, bueno, convencer por la razón implica un esfuerzo y sin embargo la emoción va más directo a los elementos más íntimos del ser humano. Bueno, y precisamente desde nuestro observatorio, que es nuestra ciudad, vamos a procurar realizar un pequeño análisis, un microanálisis de cómo jugaban las emociones un papel en la vida pública y política de la Vitoria del siglo XV. Del siglo XV porque es de la época en la que tenemos fuentes suficientes como para poder realizar este análisis. Vamos a seguir este esquema, vamos a hablar un poquito, tampoco se me asusten, hablaremos un poquito del marco teórico para que vean cómo hemos llegado a plantearnos hacer este tipo de estudios, las fuentes que usamos, porque van a condicionar bastante qué elementos de la emoción podemos estudiar, y después veremos pues lo que viene a ser, digamos, la vida política más política en su sentido de lucha, de conflicto político, un aspecto particular del mundo medieval, que es la relación también emocional
entre dos comunidades religiosas claramente separadas, y finalmente cómo la acción normativa de las élites que controlan los gobiernos urbanos pretenden una especie de disciplinamiento emocional, una didáctica, por decirlo así, de las emociones, o al menos de su manifestación, que a partir de su aparato normativo usan para moldear una sociedad cuyos comportamientos deben ajustarse a un modelo ideal de comportamiento. Todos los miembros de esa comunidad deben responder al unísono y de una forma considerada aceptada. Bueno, como hemos dicho, un marco teórico que se ha enriquecido en la historia medieval notablemente, pues, desde el cambio de milenio. Anteriormente el medievo se veía igual, como menos racional, esto era una cosa que el Renacimiento. Mentira. De hecho, probablemente la Edad Moderna tiene mucha más irracionalidad que lo que era el medievo. Pero irracionalidad no es necesariamente emocionalidad. Y la emoción y la racionalidad pueden ir de la mano. Hay, como pueden ver, una serie de autores, en su mayor parte del mundo francés o anglosajón, que han ido elaborando toda una serie de teoría acerca de la emoción. Cómo se ha llegado a multiplicar la esfera de análisis y que no ha tenido, digamos, las cosas fáciles, porque la conceptualización es necesaria y plantea diferentes cuestiones como ¿qué es una emoción? ¿Una emoción y un sentimiento son lo mismo? Y si las emociones pertenecen a los aspectos más íntimos de las personas, ¿podemos conocer estos aspectos de la gente corriente, la gente que no escribió sobre su propia vida? Tenemos mucha normativa referida a los comportamientos. A partir de estas normas para los comportamientos, ¿podemos llegar al mundo de las emociones? Pues esa es una de las cosas que vamos a intentar analizar. Uno de los conceptos clave que apareció con el desarrollo de estos estudios se lo debemos a Barbara Rosenbein, una investigadora estadounidense que desarrolló el concepto de comunidad emocional. Cuando una comunidad, sea cual sea su origen, establece como mecanismos de relación una serie de emociones comunes y las gestiona, y es lo que da coherencia al grupo. Un primer nivel y el más fácil de encajar en esto es la familia, esa familia nuclear, pero también puede implicar, y veremos cuál es el caso, por ejemplo, una comunidad urbana, donde la unidad de vida en un espacio relativamente promiscuo de habitación, con una serie de normas de obligado cumplimiento, con una serie de condicionantes sociales, de control social, hace muy interesante este nivel de comunidad urbana como elemento de análisis. También otros aspectos a tener en cuenta. Las emociones tienen una fuerte presencia comunicativa. Las emociones interiorizadas, bueno, no las podemos conocer, pero cuando se expresan sí pueden filtrarse en la documentación. Y a partir de esta capacidad comunicativa de las emociones, pues por ejemplo Boquet y Nagy pues realizaron una atribución funcional
la escenificación, la manifestación de las emociones ayudaban a la comunicación política también. La manifestación no ya de un discurso, de un programa, la manifestación de una emoción por parte de los gobernados, por ejemplo, podía servir como forma de transmisión de un ideal político o de una queja hacia los gobernantes. Y por lo tanto, las dinámicas de conflicto y de paz tenían que tener en cuenta bueno, este juego de la emoción también. Bueno, para ello, a partir sobre todo de Hutchinson, que trabaja sobre todo, como pueden ver por el título, con la gente común, se produjo también la entrada de el estudio de la normativa, del discurso normativo, como fuente también para el control de las emociones. Porque la emoción, lo mismo que es una forma de expresión que puede ser libre, también puede ser controlada. Y aquí lo que tenemos es, bueno, un intento de por, digamos, gobernantes y gobernados, dominantes y dominados, por usar la emoción como una forma de expresión, como una forma de protesta o como una forma de control. Así que, por ejemplo, Carol Lansing, que estudió específicamente el mundo urbano italiano, un mundo muy urbanizado y donde las tensiones ciudadanas son bastante frecuentes, pues pudo observar cómo hay una muy importante relación entre emociones intensas y orden público. Y cuando hablamos de emociones intensas, estamos hablando de una en particular, el odio. El odio y acompañándole el miedo son las dos emociones que más presencia llegan a tener en la vida política y sobre todo en el de las comunidades urbanas. Así que, bueno, vamos a ver qué fuentes tenemos para estudiar las emociones en la vida política vitoriana, cómo nos condicionan y qué potenciales tienen. Están aquí colocadas el elenco de fuentes que podemos usar, algunas que nos hablan claramente del reparto del poder y de la vida política. La sentencia del adelantado Pedro Manrique de 1423, el capitulado de Vitoria de 1476. La primera sentencia intentaba resolver un problema de enfrentamiento entre facciones de la élite por el acceso al gobierno urbano, que como veremos tampoco funcionó del todo bien, y el capitulado de 1476 sí que vino a solventar el problema, pero como veremos pues creando cualquier problema que tengamos antes fue una solución en el pasado, no hubo un plan ideal. Tenemos dos fuentes particularmente interesantes que nos hablan de esta intención, de esta capacidad de normativizar del gobierno urbano, que son las ordenanzas de las vecindades de 1483 y las ordenanzas municipales de Vitoria de 1487, que aprovecho su presencia aquí. Debo indicar que pudimos consultar una edición todavía no realizada a cabo, pero ya bastante avanzada, casi terminada, gracias a José Antonio Munita Loinaz, antiguo compañero ya jubilado, pero no inactivo, también de nuestra facultad, que durante muchos años ha compartido con nosotros presencia e investigaciones en nuestro grupo y en nuestro proyecto, y que pues todavía tiene aportaciones muy interesantes que hacer para la historia de Vitoria. También ha estado implicado en la edición de las actas municipales de Vitoria, que tienen
un primer año de 1428 y después se han conservado. Estoy viendo ahora que me he equivocado y he puesto desde 1479 hasta 1881. Lo que está editado y por lo tanto accesible al público es hasta 1481. Son 3 volúmenes, del que el más interesante son las actas de 1428. Es allí donde hemos podido encontrar más cuestiones referidas a estos problemas. Y finalmente, por cronología, tenemos lo que se denomina el pleito del Urundiru. Es un pleito entre la ciudad de Vitoria y los labradores de las aldeas que en él viven, a cuenta de la recaudación de un tributo sobre el peso de la harina. Por eso el Urundiru. Uruña es harina y dirúa pues dinero, es el dinero de la harina. Donde, pues como veremos, los que eran buenos dejaron de ser buenos o tal vez nunca lo habían sido, y la emoción volvió a jugar un papel determinante desde el principio hasta el final. Y con esto pues vamos a ir dando principio a lo que sería la exposición de esta dinámica de las emociones en la vida política vitoriana. Lo primero, este capítulo que he titulado Emociones en la lucha política, espontaneidad y manipulación. Espontaneidad porque en diversas ocasiones lo que vemos son manifestaciones espontáneas de gente que expresa su situación emocional a consecuencia de la dinámica política, pero también cómo la emoción se utiliza y se manipula para conseguir un objetivo político. ¿Qué es lo que ya hemos indicado funciona en primer lugar? El miedo. A principios del siglo XV, Vitoria es el escenario de una lucha por el poder entre 2 bandos urbanos. Normalmente, diferentes familias de la élite se disputan el poder, se agrupan. Para que haya lucha y competición tiene que haber al menos 2 bandos. Y bueno, el adelantado Pedro Manrique, en nombre del rey, dio una sentencia arbitral que, ¿qué es lo que hizo? Pues si las 2 facciones quieren estar en el poder, duplicamos los cargos. 2 alcaldes, etcétera. ¿Problema solucionado? No, porque lo que eso produjo es que después, dentro de cada uno de los bandos, la gente se enfrentase por ver a quién le tocaba estar ahí. Y esa es la situación que nos encontramos en las actas municipales de 1428 y 1429. Uno de los bandos, el bando de la Calleja, bueno, tiene que designar a los siguientes ocupadores de cargo y no se ponen de acuerdo. Entonces, ¿qué sucede? Rebrota la violencia, y con la violencia el miedo. Y por eso vemos ahí, por ejemplo, acciones violentas, a veces igual tonterías menudas. En el fragor de la disputa, como se ve en el texto del 1 de octubre, pues Angevín Sánchez de Maturana y su criado Juan de Villarreal y Juan de Nanclares pues han sacado arma blanca para enfrentarse a sus rivales. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que esta es gente demasiado poderosa y no quieren entrar en prisión. Y a todo esto, pues si volvemos a tener un conflicto, la gente que hace, llamar amigos y aliados. Y por eso, como vemos, en el invierno de 1429, que el conflicto no se ha solucionado, aparece por allí Juan de Avendaño, un noble vizcaíno que está vinculado a una de las facciones enfrentadas, y se mete con un montón de sus hombres armados y se instalan, pues, por ejemplo, en la casa de Ferran Ibáñez de Peñacerrada, donde se le alojan 20
20 personas que no solo es que se le metan en casa, se le meten en casa, se le comen los alimentos que haya en la reserva, se beben su vino y probablemente se lleven. Hay un clima, un ambiente de miedo generado por la violencia derivado de lo que es la tensión entre los bandos. Y esto es una situación frecuente en todos los lugares donde tenemos más de un bando, dos bandos en conflictos. Siempre hay una dinámica de enfrentamientos más o menos larvada, más o menos expresa, que enfanga la vida. En algunos casos, en Bilbao, que es donde tenemos más información, la situación llega a auténticas escaramuzas callejeras con la muerte de paseantes, de gente colateral, y con unos comportamientos claramente vinculados a un ejercicio despótico del poder o de la autoridad. Y además, digamos, en jerarquía. Por las actas de 1429, esas en las que sabemos que por una parte el banderizo Maturana no quería entrar en prisión, pues ¿cómo pacificamos la ciudad? Pues les obligamos a salir. Pero Juan de Avendaño dice que a él no le obligan a salir, y menos con Maturana, porque él está muy por encima del nivel social de Maturana, y que, como pueden ver ahí, que eso es hacerle una afrenta. Y a su vez, pues Maturana luego lo que dicen es que a él también, es decir, que para nosotros es infamia que nos hagan salir. ¿Cómo? ¿Somos los malos? No, imposible. Hay dentro de este grupos de las élites una emoción o un sentimiento que es el de la soberbia, el sentimiento de una superioridad social que depende en buena medida de manifestaciones externas de comportamiento. Por lo tanto, ser penalizado, castigado en una de estas acciones, y pues para Juan de Avendaño, encima como otros que él considera inferiores, es una afrenta. Desafortunadamente, pues no sabemos cómo acabó el asunto, porque se cortó. No tenemos las actas de 1429-30, pero hubiera sido tremendamente interesante. El caso es que este tipo de conflictos, que son muy habituales, dan lugar a varios intentos serios de restablecer la paz. Y ya para 1476 esto empieza a fructificar, porque claro, no todo el mundo con poder económico estaba integrado en las estructuras de los bandos que compiten por el poder, y como ya hemos dicho, esta competición genera una cierta inseguridad política, pero también económica. Así que el grupo de mercaderes, sobre todo de mercaderes en ascenso, que todavía no se han vinculado lo suficiente a los bandos, promueve, con el apoyo de la monarquía, un cambio en todo el sistema electoral, que va acompañado de todo un discurso justificativo. Y es un discurso que va en contra de los bandos. Los bandos representan la alteración del orden, la discordia, el mal. Suponen la división, son lo negativo. Escándalos, muertes, heridas de omnes, perversión, abatimiento de la justicia, como se dice ahí en la primera cláusula. Así que lo que se busca es evitar la división, cesar los bandos, que todos los vitorianos seamos solo vitorianos. La unidad, la paz y la concordia frente a la división de los bandos. Y eso es lo que somos nosotros. Con el nuevo sistema electoral que implantamos, esto es lo que buscamos y lo que queremos conseguir. Como también dicen ahí en el capitulado de 1476,
mas que todos juntamente nos llamemos los vitorianos, pues es nuestro apellido honrado, del cual se preciaron nuestros antecesores en el tiempo que ganaron honra y términos de buen renombre. Y todavía en 1479, en las actas de este año, se recuerda este mensaje. Los escándalos y muertes que se solían hacer en la dicha ciudad entre los linajes de Ayala y Calleja. Y bueno, esto se acabó. Que no hubiese linajes ni se llamasen de los dichos linajes, salvo el apellido fuesen los vitorianos. Así que aquí, como vemos, frente a la disensión, frente a la discordia, frente al miedo, la paz, la concordia. Porque, bueno, si los bandos eran malos, los nuevos vitorianos, el nuevo gobierno, son buenos. Y así se califican y se consideran ellos mismos. Incluso dentro de este nuevo sistema, que ya estaba en idea anteriormente, hay que crear la sensación de que quien disienta le está haciendo mal a la ciudad. Y por lo tanto se le presiona. No necesariamente por medios violentos, para que abandonen su pretensión, porque emocionalmente esto les va a pasar factura. En 1428, que hay problemas entre la ciudad y las aldeas, son continuos. La ciudad piensa que manda, que debiera mandar todavía más, y los de las aldeas que la ciudad no manda bien. Así que hay sobre todo problemas por el control de los bienes comunales, y por eso periódicamente hay conflictos. Y en 1428, como pueden ver ahí, pues hay problemas por los ejidos, estos términos no cultivados, y bueno, se trata de buscar la concordia siempre como bien supremo. Quitar división, escándalo y ruidos, todos de acuerdo con una voluntad. Y lo que dice la ciudad es que somos ciertos que sois buenas personas, así que tenéis que volver al redil cesando en sus pretensiones. Se queda esta manipulación, esta asociación. Si aceptas el status quo, eres bueno. Si te quejas, ya no lo eres. Y esta presión pasa factura, y lo que nos dicen en julio los labradores, que desisten en sus peticiones, los procuradores dijeron que se habían fallado muy mal de ello, como buscando la reconciliación y el perdón de la ciudad, que es quien tiene al fin y al cabo el poder. Vale, nos hemos enfrentado, pero esto para nosotros tampoco ha sido bueno, tampoco ha sido fácil. Aceptamos la sumisión y procuramos ser reintegrados a esa comunidad de buenas personas que se supone son los vitorianos. Es lo que decían precisamente los impulsores de la reforma electoral en 1476, porque en el concejo de esta ciudad siempre se halló personas buenas, llanas y abonadas. No solo los vitorianos son buenos, sino que sobre todo los gobernantes de Vitoria. ¿Y es así? Pues no. Una cosa es lo que los impulsores del cambio político querían conseguir,
y otra cosa es lo que hicieron una vez que lo consiguieron. Efectivamente, acabó la violencia de los bandos. Se arbitró un mecanismo de acceso al gobierno aparentemente inocuo, pero que en realidad estaba bastante manipulado. Así que hasta el siglo XVIII, que vuelve a haber problemas hacia 1740, el sistema garantizó la perpetuación de una nueva élite gobernante. ¿Y dónde se manifestaron estos problemas entre gobierno y gobernados? Pues sobre todo volvemos a los problemas con las aldeas. Así que la violencia no solo provenía de los bandos. Hay un tributo, ese tributo del Urundiru, del que ya hemos hablado, que es un tributo que la ciudad impone a los labradores que viven en las aldeas. Un tributo sobre el peso de la harina. Como muchos tributos que tienen originalmente un carácter indirecto para facilitar el cobro, lo que se hace es una derrama y los recaudadores de la ciudad van cobrando a los campesinos por cabeza, no solo por cabeza de familia, que suele ser lo habitual, por cabeza de a partir de los miembros de la familia a partir de una edad, lo cual explica algunas de las prácticas que ahí se denuncian. Y lo que los campesinos de las aldeas denuncian en 1513, aunque el problema ya estaba en marcha por lo menos desde 5 años antes, es que los recaudadores de la ciudad se están portando con ellos de una forma abusiva, no solo en lo verbal, sino también en lo físico, donde los malos tratos físicos, los daños, están a la orden del día, por fuerza y contra su voluntad, abriéndoles la boca y catándoles los dientes, porque aquellos individuos que están, digamos, en la franja entre la infancia y adolescencia, la adolescencia ya supone en este caso pagar, pues una de las formas de calcularles la edad es pues ver su dentición, si tienen todavía dentición de leche, y no la dentición de leche a la vista no se distingue de la definitiva, pero a lo bestia sí. A lo bestia, y entonces pues claro, les abren la boca, no es que les abran la boca y les toquen, se los tocan con la finalidad de, si es de leche, arrancárselo. Y es de leche, pues mira, tienes suerte, no pagas. Y bueno, pues es aquí donde vemos una manifestación espontánea de la emoción, del miedo, de la impotencia, de cómo nos quieren mal, están desamparados, este sentimiento de que, claro, quien tiene que gobernarte para bien no te ampara, no te ayuda, es quien te hace el mal contra ti. No había ni se ejecutaba justicia alguna. Los labradores y hombres poco pudientes no lo osaban pedir justicia por el temor de no la alcanzar. Es decir, ¿para qué vamos a pedir amparo de la justicia si quien juzga es el alcalde de Vitoria, que es quien preside el concejo, que es el que nos está haciendo esto? Y somos pues los menos pudientes y pobres e ignorantes, y pues no habríamos osado ni osáramos los labradores ponernos en contra de ellos, ni los acometer, ni pedir justicia. Esto es la consecuencia de algo que también vemos en la política medieval, que es la pedagogía del miedo. Es decir, a la gente se le enseña a tener miedo. ¿Cómo? Así, con violencia, con actos de violencia aparentemente desproporcionada y a veces hasta arbitraria, porque lo que desean quien lo hace es que la víctima aprenda a tener miedo, a que por cualquier motivo le puede venir un castigo físico o no físico,
y por lo tanto ni siquiera de motivo a que eso suceda. Y como veis, pues tiene su eficacia. Lo que pasa es lo mismo que había pasado con los bandos. En un momento las víctimas ya no soportan más la presión y por eso el pleito de 1513. Y bueno, pues les cogen un nuevo testigo por fuerza, lo que no deben, diciendo que a Dios piden y demandan justicia porque pues no fían de la justicia de los hombres, así que pues solo les queda la justicia de Dios. Ay de Dios es justicia, a un Dios no le place de ello. Y esta violencia que consiste pues en violar sus domicilios, descerrajarles las puertas. Las prendas son los embargos. Para garantizar el pago del tributo, pues que no tienes dinero, pues nos llevamos lo que haya de valor en la casa. Y si es preciso, con pues actos de violencia, no de una violencia exagerada, pero como veis, ese Francisco de Salvatierra que pues se parece que se quita los zapatos, un pantuflo, un alcorque, y le da en el pecho a uno de los campesinos. Lo cual, aunque no sea un golpe, es decir, no es un golpe con un palo ni con una espada, pero simbólicamente es una humillación tremenda. De nuevo volvemos a todos esos aspectos simbólicos y por lo tanto emocionales también del ejercicio de la violencia. En este caso, pues esto sucede en particular en Mendiola, que es una ciudad, perdón, una aldea que tiene problemas frecuentes con la ciudad. ¿Y cuál es la consecuencia de esta violencia, de este ejercicio de la arbitrariedad? Pues el miedo da paso al odio. Aquellos que han sido victimizados odian a la ciudad. Y de hecho en el conflicto los abogados de la ciudad, cuando tratan de desprestigiar a los testigos de los campesinos, lo que les acusan es de odio. Su motivación es el odio. Odian a la ciudad. Juan de Miñano. Tienen mucho odio y enemistad con la dicha ciudad a causa de este pleito. Lope Ochoa de San Juan tiene mucho odio y enemistad contra la dicha ciudad a causa que le tuvieron preso. Igual tenía razón el hombre. Juan Abad de Villafranca, que había matado malamente a un hombre. Y como se reconoce en esa declaración del 30 de noviembre, es que el tributo del Urundiru es odioso y reprobado. Es una carga que los campesinos perciben completamente arbitraria, que solo pagan ellos. Los habitantes de la ciudad no pagan. Pagan los de las aldeas. Y los hidalgos que viven en las aldeas no pagan. Pagan los labradores. Con lo cual la percepción de una situación de abuso y de injusticia es tremendamente fuerte. De nuevo, no conocemos la resolución final de este pleito, pero como hemos dicho, los problemas del gobierno urbano con la jurisdicción y la ciudad siguieron desarrollándose durante bastante tiempo, solventados por avenencias y concordias provisionales, pero durante mucho tiempo. Y si esto sucede entre aquellos que forman parte de la comunidad de los cristianos, pues qué decir cuando tenemos una comunidad que al tener una religión distinta tienen además este problema. No solo tienen una religión distinta, tienen esa religión distinta. Los judíos son el pueblo de Icida, son los que crucificaron a Jesús. Pues los evangelios exculpan así más o menos a Roma y a Poncio Pilatos. La culpa recae sobre los judíos. Y bueno,
son además una minoría y esto les deja como víctimas potenciales bastante fuertes. Hay toda una política antisemita de medidas enfocadas no ya a tener a la comunidad judía controlada, directamente a humillarla, a que quede clara y manifiesta la inferioridad del judaísmo y de los judíos con respecto a los cristianos y el cristianismo. Y en las actas de 1428 o en las ordenanzas de 1427 encontramos varias de estas normas. Como se ve en ese dictamen del 12 de julio, pues cada vez que un judío caminando por la calle ven pasar el cuerpo de Dios, es decir, o una cruz, alguien que lleva la comunión, por ejemplo, a un enfermo, pues deben humillarse, ponerse de rodillas, quitándose los sombreros o capuchas que lleven, indicando la reverencia que deben al signo del cristianismo, al cuerpo de Dios, a la hostia consagrada o a la cruz. Deben reconocer su inferioridad, su sumisión. Deben penar el castigo que recibieron por ser deicidas. Y esto es la normativa. Pero es que además sabemos cómo se ejerce una violencia y una acción claramente desencadenada por el odio contra la comunidad judía. Algunos casos espectaculares. La presión además se va incrementando, por lo que parece, más conforme avanza el siglo XV. Cuanto más llegamos hacia el final, parece que la tensión antisemita se hace más fuerte. Y por eso, entre 1485 y 1486, el alcalde de Vitoria, Juan Fernández de Paternina, incoa un proceso contra uno de los judíos, Jacob. También no queda muy claro si se llamaba Jacob o Jato Tello. ¿Y qué le hace? Pues, al parecer sin provocación, lo pone a tormento, es decir, una tortura judicial, hasta que le hace confesar que había renegado de Dios. Y habiendo ya renegado de Dios, condena. Y bueno, pues esto suponía pues penas corporales bastante severas para Jacob Tello, que eran 50 azotes y que la lengua le fuese cortada, porque era con la lengua con lo que había blasfemado de Dios. Y pues bueno, parece que del proceso se desprendía que en realidad el judío no había sido tan loco como para hacer eso, que Paternina lo tenía enfilado y fue a por él. Y este clima, que aquí igual podía haber alguna enemistad personal, sin embargo lo que manifiesta es una hostilidad mucho más amplia y difundida, porque en 1488 hay vecinos de Vitoria que asaltan la judería cuando están los judíos en la sinagoga, y asaltan la sinagoga. Y bueno, ha habido ocasiones peores donde esto ha acabado en matanza y digamos, aquí no llega a correr la sangre, pero no deja de ser una situación de violencia. Entonces, y en particular van a atacar a las mujeres. Van donde están las judías, las escupen, las humillan y las golpean. Bueno, llega 1492, como ya sabrán ustedes, los judíos son expulsados. Ya desde antes había unos cuantos que se habían ido convirtiendo, y los que no querían irse se convirtieron al cristianismo. Bueno, se han convertido, se acabó el problema. No se acabó el problema. Como buena parte de las conversiones han sido forzadas por
violencias anteriores, los cristianos desconfían notablemente de los conversos, de si su conversión ha sido verdadera o fingida. Así que hay un serio problema en lo que es la asimilación de los conversos. Y pues en el caso de Vitoria tenemos algunos ejemplos paradigmáticos de cómo se ha traspasado la hostilidad antisemita a una hostilidad anticonversa, que por lo demás va en contra completa de la doctrina de la Iglesia, porque son nuevos cristianos, son ya cristianos y por lo tanto la fe del bautismo elimina todo pecado anterior. ¿Y qué es lo que pasa? Pues hay una familia de mercaderes ilustres en Vitoria, los Sánchez de Bilbao, los que construyen el Portalón. Y bueno, pues Juan Sánchez de Bilbao es asesinado en enero de 1493 por García de Mendoza y gente de la tierra de Ayala. Y resulta que tenemos su testamento, y que lo estudió otro de nuestros colegas, Ernesto García, y resulta que, según su testamento, Juan Sánchez de Bilbao era un cristiano modélico. Todo lo que él prepara en su testamento, mandas, legados piadosos, todo está dentro de la más ortodoxa cristiandad católica. Y como si este asesinato no fuera bastante, al año siguiente, en 1494, se emprende un proceso post-mortem contra su padre, Pedro Sánchez de Bilbao, que había muerto 20 años antes, en 1473. Y pues con supuestas confesiones de miembros del servicio doméstico, pues le acaban condenando por hereje judaizante, porque su conversión no había sido del todo sincera, y como ya estaba muerto, lo quemaron en efigie. Todo esto, más allá de las anécdotas, lo que nos implica es una dificultad para integrar a gente que ha estado marginada, eliminada de la sociedad, aunque estaba integrada en la sociedad, y que una vez superada la barrera que les separaba, no acaban de ser integrados, no acaban de ser aceptados. Porque las emociones nos llaman a lo más íntimo que hay en nosotros, y a veces lo más íntimo no esconde cosas particularmente buenas. Por eso hay una voluntad desde el poder de disciplinar la emoción, de cómo alcanzar el ideal de una comunidad justa y equilibrada. ¿A partir de qué? De toda una normatividad sobre no tanto las emociones. Las emociones no se pueden ordenar. No puedes ordenar a tu hijo o a tu hija que sea bueno. No puedes ordenar a alguien que te ame. Pero sí la manifestación de las emociones. Por eso vamos a tener sobre todo normativas acerca del comportamiento y la manifestación de la emoción. Y se procura que, a partir del control del ejercicio de la manifestación de las emociones, estas emociones positivas se interioricen, o al menos se ejerzan, y las manifestaciones negativas se eviten. Es aquí donde tenemos los corpus normativos de las ordenanzas de las vecindades de 1483 y las municipales de 1487. Por eso tenemos dos comportamientos regulados para nuestro análisis: los que promueven la solidaridad, los actos que la gente debe hacer porque son los actos buenos para el buen comportamiento, para la buena salud emocional de la sociedad, y luego los actos negativos que debemos evitar y suprimir. Pues bueno, ¿qué tenemos? En primer lugar, hay tres grandes capítulos. Estas aparecen solo, exclusivamente, en las ordenanzas de vecindades de 1483. Las vecindades son agrupaciones
las calles del casco viejo de Vitoria, las conocerán ustedes, son largas. Entonces una calle en Vitoria no es lo suficiente como para ser vínculo. Entonces las vecindades organizan los tramos de las calles que están entre cantón y cantón. Son unidades mucho más reducidas, por lo tanto, mucho más articulables para la solidaridad próxima. Y pues, ¿qué hay que hacer? Lo primero, claro, si vamos a ser una comunidad de gente que se lleva bien, socializar. Así que hay una socialización obligatoria de los vecinos de cada vecindad en las 3 Pascuas del año. Resurrección, Pentecostés y Navidad. La gente de la vecindad se reúne, hace una comida comunal en la casa que se designe al efecto, también se van a misa juntos, y esta es, digamos, la primera, además, ordenanza que figura en las ordenanzas de vecindades de 1483. Luego tenemos un bloque de asistencia mutua. Asistir a los moribundos, velarlos, ayudarles a que obtengan la confesión, que no queden solos, acoger a los nuevos vecinos que se instalen en la vecindad, también acompañar los actos no solo luctuosos, también en los felices, acompañar a las bodas, asistir a las rogativas públicas y guardar las fiestas religiosas y cívicas. Bueno, es un poquito hacer descansar sobre todos los vecinos el control social, promover las buenas acciones. ¿Qué más tenemos? Aspectos de defensa del interés común. Esa defensa del honor, pero con cuidado. La defensa del honor, esto ya pasaba en los bandos, puede dar lugar al enfrentamiento, a la violencia física. Entonces, sí, vais a defender el honor de vuestros convecinos, pero vais a procurar la reconciliación. Es decir, bien, restaurar el honor, pero que no se llegue a la violencia. Y bueno, también la solidaridad entre las vecindades. Por ejemplo, el caso que se cita, que si alguien se va de una vecindad a instalarse en otra y en la de partida deja deudas, por algo se va, nadie le quiere admitir entre sus vecinos hasta que no satisfaga las deudas con la vecindad de origen. Como os digo, son normativas de comportamiento, del comportamiento exterior de los vecinos, de tal forma que a partir de buenas acciones se interiorice el sentimiento de bondad, de buena persona. Y en segundo lugar tenemos la represión de los excesos. No tanto la represión de comportamientos que llegan a ser delictivos, para eso ya está la ley ordinaria. Hay una cuestión en la emoción que es: la emoción es buena cuando responde a buenos sentimientos, como hemos dicho, la solidaridad, la pena tal vez por la muerte de un ser querido, pero debe ser practicada y expresada con moderación. Manifestar la emoción de una forma excesiva se ve como algo negativo. Aquí tenemos una herencia, tal vez incluso de la tradición romana, donde se supone que las virtudes de moderación, de comportamiento un poquitín estoico, eran características del hombre, mientras que la mujer era más emocional, los llantos eran cosa de la mujer, el hombre tenía que ser sobrio. Aquí ya se incorpora también a la mujer al mundo del control emocional. La expresión de las emociones tiene que ser moderada. Entonces, bueno, ¿cómo ayuda a esto? Algunos, sobre todo, aparecen en las ordenanzas de 1483, pero sobre todo las de 1487. Las de 1487 son mucho más, en estos aspectos, represivas. No se limitan a esto solo. Las ordenanzas de 1487 legislan sobre una cantidad ingente de cuestiones de la vida urbana. Pero
el juego. El juego es visto como un elemento potencialmente peligroso. ¿Mm? Y es lógico. Se procura limitar, prohibirlo durante las 3 Pascuas, que es cuando la gente socializa, pues que socialice con buenas acciones, buenos sentimientos, abrazos y no jugando y apostándose las cosas. Por ejemplo, esa regulación más estricta en 1487, que solo se apueste vino o fruta, pero no dinero. ¿Mm? En 1483, esa prohibición de alojar a elementos, a personas potenciales perturbadores de la paz social, prostitutas, hechiceras, adivinas. Aparece aquí en femenino, aunque sabemos que hechiceros y adivinos hay también hombres. Y a lo mejor también había prostitución masculina, pero no ha aparecido. ¿Mm? Y pues en las actas municipales sí que tenemos precisamente un principio de procesamiento por este alojamiento de prostitución. ¿Qué más tenemos? Pues por supuesto la prohibición de la blasfemia y esa reiteración de la normativa antijudía. En la parte de represión de la manifestación de la emoción tenemos el siguiente bloque. A veces parece que entrarían en contradicción con la de promover la solidaridad que hemos visto antes, porque antes había que acompañar a los vecinos a las bodas, pero aquí se prohíbe. ¿Por qué? Pues porque dentro de las bodas o la entrada en religión, tornabodas o bautizos, se da ocasión a un exceso de gasto. Y un exceso de gasto y de consumo de bebida pues puede dar lugar a no solo daños a la economía, sino de nuevo, pues a lo mismo que el juego. Demasiada gente junta, demasiado alegre, pues ya vemos todo lo que pasa. También la prohibición de velar a las mujeres recién paridas. ¿Por qué? Pues porque resulta que esto de velar no era una cosa solo de buena voluntad. El ritual parece que se había establecido es que aquellos que iban a visitar a las mujeres que acababan de tener un hijo no solo iban a ofrecer su homenaje, sus buenos sentimientos, sino que ya que estaban allí eran convidados a que, pues según la fuente nos dice, a pan y queso. Entonces, pues que se prohíba pedir, velar a las mujeres y ir a pedir a las casas de aquellas que han tenido hijos pan y queso. Y en general, la prohibición de los excesos en las manifestaciones de dolor. Eso de llorar en exceso, que las plañideras pues griten, se tiren de los pelos, tocar desaforadamente las campanas. Porque, como nos dicen las ordenanzas, esto puede dar lugar a que le entre el temor a la gente. Es decir, pues 3 tiros para hombre, 2 tiros para mujer. 3 tiros de tirón de campana, es decir, que repiquen 3 veces si ha fallecido un hombre. ¿Por qué pones 18 de enero? Pues igual porque lo copié. Es que en las ordenanzas no hay fecha. Pues esto es que copié el formato de otro sitio y se me ha quedado pegado. No, tranquilo, sí, sí, pues eso es que he copiado el formato. Pero, ¿por qué? Pues porque tañer continuadamente las campanas puede crear alarma. ¿Qué pasa? ¿Hay incendio o ha entrado una fuerza enemiga? Entonces, moderación. Moderación en la expresión de las emociones. Queremos emociones positivas, pero no queremos dejarnos arrastrar por las emociones. ¿Mm? Y pues bueno, todas estas ocasiones festivas que por lo que sea pueden dar lugar a problemas. Por ejemplo, prohibición de la espada ancha. ¿Por qué? Pues porque la gente baila y baila con espadas y detrás lo que pueden estar ustedes observando es una severa desconfianza de los gobernantes hacia sus gobernados, porque prohíben cualquier ocasión en la que a lo mejor pasa algo.
creo que, pues, vamos a decir, del 77 para aquí tenemos bailes en la Plaza del Machete en fiestas todos los años y que yo sepa, todavía ninguno ha acabado en Reyerta y tenemos aquí a gente especialista en esgrima histórica en cuyas exhibiciones creo que todavía no ha habido ningún muerto. Pues en la Vitoria del 15 estarían prohibidas. Y hay también pues una criminalización de la noche. El empezar a pensar que quien sale por la noche y quien sale con armas sale a hacer el mal, sale a matar o a atracar a alguien. Y por lo tanto vamos poco a poco generando una desconfianza hacia la noche, hacia quien sale, transita de noche y por supuesto dentro ya de una política por otra parte lógica, como habíamos visto antes, prohibir que se ayude a la gente que se está peleando. Pues esto ya lo vimos antes, había que ayudar pero reconciliando, así que nada de auxiliar en las peleas. Y voy a ir finalizando porque ya veo que nos estamos llegando al momento final. Conclusiones. Bueno, ¿qué es lo que hemos podido ver? Muy condicionados también por las fuentes supervivientes. Hay una fuerte acción de los gobiernos municipales que ¿a qué llevan? Llevan a intentar, a partir de la normativización de los comportamientos, a un disciplinamiento de las emociones. Vamos a procurar establecer una serie de emociones positivas a partir de la regulación de su manifestación, dentro de un ámbito político en el que existe ya aparentemente una forma de gobierno que prima la unidad sobre la división que eran los de los bandos. Problemas. Hay problemas que impiden la formación de lo que sería una comunidad. Es decir, sí que tenemos una comunidad política, esto es innegable, está bien definido. El problema es hay severas dificultades para la integración de las minorías. Es cierto que en el momento en que había dos religiones esto era una labor ímproba, pero en el momento en que desapareció el judaísmo como religión y los judíos que se quedaron se habían convertido al cristianismo, esta barrera estaba eliminada. Para la propia Iglesia, que tendría que haber sido la más estricta, estaba eliminada. Pero la sociedad no acaba de confiar, de fiarse de los conversos, y por lo tanto no los integra bien. Y en segundo lugar, que la nueva sociedad que surge de la pacificación de los bandos es una sociedad de dominación de los mercaderes sobre la ciudad y de la ciudad sobre las aldeas. Y la gestión de esta dominación acaba generando el conflicto. Por eso, esa pregunta final. Se creó una comunidad emocional en Vitoria como nos proponía Bárbara Rosenbaum. La impresión que tenemos es que se intentó. Que los gobernantes, sobre todo de Vitoria, eran conscientes de la necesidad de una sintonía emocional dentro de la comunidad política en la que ellos vivían, pero no consiguieron implementarla. A veces por motivos internos de desconfianza, pero también porque la acción del gobierno urbano implicaba una acción de poder desigual. Y por muy cristianos que fueran, los labradores de las aldeas no jugaban en la misma liga que los mercaderes de Vitoria. Y para ellos la ciudad no era ese paraíso de hombres buenos y abonados y de buena fama y conversación que se llamaban a sí mismos los nuevos gobernantes. Ellos veían a esos gobernantes y a sus agentes como seres codiciosos y violentos que entraban en sus casas, maltrataban a sus hijos y a ellos les golpeaban.
aquí fracasó la creación de una comunidad emocional, porque para que la comunidad funcione, todos tenemos que tener los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y eso sí nos fortalecerá emocionalmente como una comunidad cohesionada. Y pues habiéndome pasado un poquito tal vez del tiempo que tenía asignado, vuelvo a agradecer su presencia en esta sala y quedo a su disposición por si a alguien le gustaría expresar alguna duda o hacer algún comentario. Bueno, pues muchas gracias, Jon Andoni, por tu intervención, que ha resultado, yo creo, muy interesante acercarnos a esta Vitoria del siglo XV tan particular, tan lejana en algunas cosas, tan cercana en otras, que eso también es bonito verlo desde hoy en día, y sobre todo por el esfuerzo de traer ese marco teórico que lleva años trabajándose y que creo que es un marco muy prometedor, y llevarlo a nuestro terreno la verdad es que me ha gustado mucho. Agradecer a quienes habéis estado y nos vemos, ya sabéis que es un ciclo, que tenéis la información de las siguientes charlas y os animamos también a que vengáis, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias. Por vuestra asistencia.